En las dos charlas anteriores dejamos sentados algunos conceptos básicos. Yo me voy a fijar en estos momentos en la idea que planteamos de que somos un diálogo. Como individuos somos un diálogo. Un diálogo que nuestra persona de carne y hueso sustenta con el escenario kármico que nos contiene. Pero ese diálogo no es un diálogo indiscriminado con todo el escenario. Es un diálogo muy selectivo que abarca un fragmento casi insignificante de la enorme variedad que presenta el escenario de nuestra existencia. Nos vinculamos apenas a aquellos aspectos que nos son complementarios, que vienen siendo complementarios desde nuestros orígenes, allá en el origen de los tiempos. Es un diálogo que en esta existencia comenzó con nuestra concepción, allá en el vientre materno. Ahí ese diálogo que se fue procesando durante 9 meses entre el óvulo y el espermatozoide, dijimos ya que era una repetición en tiempo real de la problemática que vivían nuestros padres de carne y hueso fuera del vientre materno. O sea, las pruebas con que la vida los probaba en su experiencia de pareja, los conflictos de pareja básicos que vivían, eran transmitidos en tiempo real a el diálogo que llevaba el óvulo con el espermatozoide. Y así se iba dando dos diálogos simultáneos. Uno, el de nuestros padres de carne y hueso, con resultados bastante pobres en términos de resoluciones, ya que lo que la vida plantea, la vida práctica en este mundo que nos toca, es resolver cuestiones existenciales básicas. Y en eso nos prueba justamente en nuestro diálogo con la vida. El diálogo de pareja de los padres es un poco ese laboratorio alquímico donde es posible esa trascendencia de los conflictos. Pero claro, en este mundo tridimensional, es un mundo que ha sido cooptado y construido por el ego humano y ha sido hecho a su imagen y semejanza, con lo cual obviamente todo lo que sustente el ego individual de cada uno es para sustentar su propia construcción y no para la construcción del bien común, que es la unidad de la humanidad, si se lo quiere. Concluyendo, en ese diálogo de los padres fuera del vientre materno, muy pocos problemas existenciales presentados en la vida de pareja son realmente trascendidos. Evidentemente, hay buenos sentimientos, hay varios factores que hacen que exista toda una continuidad, inclusive feliz, de la vida de los padres. Pero claro, la presencia del ego la transforma esa experiencia en una experiencia horizontal, una experiencia en la que no hay trascendencia del conflicto. Puede haber tolerancia, puede haber, en fin, una especie de olvido, y la cosa se va dejando para atrás sin resolver y la convivencia sigue, con momentos felices, momentos que no son tanto, lo que es la normalidad de la vida de pareja. Ese no es el escenario que se vive dentro del útero materno. Esos mismos, cada uno de esos conflictos es
transmitido en tiempo real al diálogo entre el óvulo y el espermatozoide. Ahí, dentro del vientre materno, no entra el ego, y eso hace con que obviamente la unidad de nuestro ser, que es esa promesa de ser que se está desenvolviendo dentro del útero materno, experimenta o vive ese conflicto desde la vivencia clara de la mutua necesidad que está presente en las partes, o sea, padre y madre, en este caso óvulo espermatozoide, como vehículos de esa expresión. Al sentirse la mutua necesidad que convoca a los padres a resolver determinado conflicto, al sentir esa mutua necesidad, el conflicto deja de existir y es absolutamente trascendido. O sea que dentro del vientre materno todos los problemas que viven los padres, uno después del otro, son absolutamente resueltos, trascendidos, y se va registrando a lo largo de 9 meses todo ese gran residuo de respuestas verdaderas, de virtudes que se consolidan a partir de las trascendencias, transformando a nuestro cuerpo físico ya formado después de 9 meses en una verdadera memoria, en la que están todas las respuestas verdaderas a los conflictos existenciales que después del parto nos tocará a nosotros vivir con el eco de nuestra propia historia. Ahí estarán esperando fuera los complementos que sin dudas son hechos de la vitalidad femenina de nuestra madre, la vitalidad de la madre. Y ahí estaremos nosotros en cuerpo presente, de carne y hueso, con toda una serie de principios internos formados a partir de la vitalidad paterna. Es importante comprender eso para comprendernos como unidad, para comprender el diálogo que somos, lo que decíamos al principio, somos un diálogo. Ese diálogo representa lo mismo que representó dentro del vientre materno. En el vientre materno éramos una unidad, todo era unidad, todo sucedía dentro de la unidad de nuestra individualidad en formación. Ahí estaba lo masculino, lo femenino, el padre y la madre dialogando entre sí y nos formando. Cuando se cumplen los 9 meses, se da el parto. Con el parto no se corta ese diálogo continúa en la nueva condición. Entramos en un mundo bipolar donde los polos que se habían manifestado compactos en un diálogo de unidad trascendente, de repente se dividen y de la epidermis para adentro queda el polo masculino, aquello que fue generado a partir de la vitalidad paterna, y en los complementos allá afuera, más allá de la epidermis, quedan todos los principios que fueron elaborados a partir de la vitalidad materna. Así es que continuamos dialogando con nuestra propia historia. Le seguimos dando continuidad después del parto a la historia que ya se venía desarrollando. Por eso decíamos que el diálogo no es con todos los elementos que conforman el paisaje de nuestra existencia, sino con un segmento muy diminuto, pequeño de esa variedad enorme que conforma ese palco. Ese segmento son justamente estas complementariedades que ya se fueron generando dentro del vientre materno y al darse el parto se exteriorizan, se siguen reproduciendo, se siguen manifestando
en la dinámica dialéctica, en la dinámica del diálogo, como ese diálogo que mantenemos nosotros, cada uno de nosotros, con la vida. Esto es muy importante comprenderlo profundamente porque con el parto nos dividimos. Aquello que había sido una unidad dentro del vientre materno, que éramos una unidad dinámica, dialogando sobre nuestra propia vida en forma de unidad, de repente se separó. En los primeros tiempos, las primeras etapas muy incipientes de nuestra actual existencia, vivíamos todavía un tiempito esa experiencia de unidad, con toda esa pureza, con toda esa virtuosidad que vemos en las criaturas recién nacidas. Esa pureza es realmente virtud pura, porque el ego todavía no ha entrado a cooptarnos, no se ha empezado a meter en nuestra vida, cosa que en poco tiempo empieza a suceder y sucede. Y ahí está el ego con su postura autocentrada, egocéntrica, de la epidermis para adentro, diciendo este soy yo, de aquí para adentro, de la epidermis para adentro, y para afuera, de la epidermis para afuera, los otros, el otro, el mundo de afuera. Sigue, desde la concepción egoica seguimos dialogando, desenvolviendo el mismo diálogo que teníamos dentro del vientre materno, pero ahora lo concebimos como algo separado. Pero no quiere decir que se haya separado. Es una mala interpretación que damos desde el ego. Ese diálogo sigue una unidad. Sigue la misma unidad que era cuando estábamos dentro del vientre materno. Y eso nos obliga a pararnos un poquito para reflexionar. Porque la alquimia busca rescatar esa unidad con conciencia. Irnos tornando conscientes lentamente de que somos una unidad con el paisaje kármico que nos contiene. No se puede separar el paisaje que nos contiene de nuestra persona de carne y hueso. Hay un diálogo que nos integra, hay una interacción dialéctica que nos integra en todos los niveles. Ese es nuestro microcosmos, el microcosmos que somos. Una unidad dialéctica, un diálogo que sustenta nuestra propia maduración. Comprender esto tiene muchas implicancias. Fundamentalmente el hecho de que no vemos la totalidad del paisaje o la totalidad del universo, si lo quieren, sino que vemos, sentimos, tocamos apenas aquellos aspectos que nos son complementarios de ese universo, a lo que estamos realmente vinculados, y a través de ese proceso de intercambio dialéctico procesamos con nuestros 5 sentidos. Ese diálogo que tenemos con nuestros complementos es lo único que vemos, sentimos, tocamos, degustamos, lo que procesamos con nuestros 5 sentidos. Tenemos esa ilusión de ver la totalidad del cosmos y vemos apenas aquello que procesamos, que es un segmento muy pequeño de la creación, casi al borde de la inexistencia de pequeño que es. Ese es el tamaño de nuestro microcosmos, el nivel de grandeza que somos. Pero es importante comprender eso porque nos lleva a sentir y pensar que cada uno ve y procesa apenas su propio mundo. El mundo que yo veo, proceso, siento,
no es el mismo que cada uno de ustedes ve y procesa. Cada uno de ustedes ve y procesa su propio mundo. Podría estar yo con cualquiera de ustedes frente a un paisaje determinado, digamos, qué sé yo, las cataratas del Iguazú, ahí sacar nuestros celulares y hacer unas hermosas fotografías, los dos, cada uno con su propio celular. Y bueno, al ver las fotos las veremos exactamente iguales. Y eso nos dará la ilusión de que estamos viendo exactamente lo mismo. No. Lo que yo vi no es lo que vio el que estaba junto conmigo. Lo que procesó uno y lo que procesó el otro son experiencias únicas e intransferibles. Para mí puede parecerme una belleza deslumbrante y para el otro, por su naturaleza esencial, puede que no lo sea, puede que se le sea hasta aburrido. Puede que a mí me transmita alegría y a él le transmita tristeza, no sé, dependerá de su historia. Bueno, por infinitos motivos, pero el hecho es de que cada uno ve el mundo desde su propia historia. Por eso que dijimos al comienzo, que nos vinculamos al eco de nuestra propia historia. Esto es importante después en términos alquímicos, para comprender que cada uno es en sí un mundo particular. Y cuando dos personas se vinculan, son dos mundos que se vinculan. Y aunque tengan puntos en común, que son complementarios, son parte de ese diálogo que describimos hasta ahora, de repente hay complementariedad, algunos elementos en el otro se corresponden con principios dentro de mí, y entonces ese diálogo es parte de mi unidad y parte de la unidad del otro. Ahora, el error consiste en pensar que yo me estoy vinculando a la totalidad del otro, a los 70 kilos del otro. No. Me estoy vinculando apenas a los aspectos que me son complementarios dentro de él, que también es un segmento insignificante de toda su complejidad. Lo mismo podrá decir él de mí, el otro de mí. Y ahí comienza el origen de muchos de los males dentro de la convivencia humana. El pensar que se está vinculado a la totalidad del otro y exigirle en consecuencia. Hay otro aspecto más importante todavía, y es comprender que en esa gran área fuera de la complementariedad no hay vínculo. El vínculo se da apenas en aquellos aspectos que no son complementarios. Más adelante vamos a comprender en otras charlas de que el amor puede estar presente apenas en ese aspecto donde se nos presenta esa complementariedad. Fuera de esa área el amor no está presente. Y esto vale para todos, sin excepción. Esto no estamos haciendo discriminación de nadie. Así son los vínculos. Y el mal está en querer penetrar en el otro lado, en el lado en el que no me es complementario, por esa naturaleza esencial del ego que se siente conquistador, que se siente autorizado a dominar al universo, a dominar al mundo. Con ese criterio se quiere avanzar sobre el lado que no hay complementariedad en el otro, que es el lado secreto del otro, es el lado que el otro preserva su propia intimidad.
El secreto de su vida es esa otra parte donde no hay complementariedad. Esa es su historia. El ego nos quiere meter ahí adentro de la historia del otro, conocerla, saberla, dominarla, controlarla. Y la consecuencia es obvia. La reacción defensiva, que se transforma en aquello de que no hay mejor defensa que un buen ataque, y es un ida y vuelta, que después es difícil saber si es quién nació primero, el huevo o la gallina. Estos son principios básicos para poder comprender la alquimia. Toda vez que concebimos la vida como un diálogo, que es el laboratorio alquímico donde podemos transformar el plomo en oro. Pues el gran disolvente capaz de generar oro es el amor. Y aquí vale la reflexión de que mientras exista un diálogo tenso de ataque y defensa, de dominio y contradominio, el amor nunca va a estar ahí. Por lo tanto, ahí no podremos generar oro, transformar el plomo en oro. Seguirá el plomo dominando, o sea, traducido en términos de vida, sería el lado conflictivo, el lado de las tensiones, de los conflictos, ese lado más denso. Solo cuando nos manejamos dentro de ese segmento que nos es complementario, ahí sí entramos en el dominio del amor, o por lo menos donde podemos invocarlo. Eso es la parte fundamental para poder empezar a trabajar con la alquimia de la vida. El concepto astrológico que planteo desde la alquimia es a partir del saber que somos perfectibles, que nacemos como una promesa de ser que tiene que llegar a ser. Y esa promesa de ser es posible hacerla suceder si lo hacemos de la misma forma que sucedió dentro del vientre materno. O sea, donde cada conflicto es posible trascenderlo porque se descubre la mutua necesidad que convoca, que hace con que las partes se vinculen. Todo esto es para ser profundamente reflexionado. No es fácil ir contra la naturaleza de un ego que nos ha dominado por siglos, por milenios. Pero nosotros siempre usamos una palabra o una expresión que viene bien como anillo al dedo en esto, y es que en alquimia se consigue apenas la medida de lo posible. El ego siempre va a estar ahí para negar la unidad, para negar la trascendencia, para horizontalizar los diálogos, mantenerlos competitivos y que en ningún momento se sienta la mutua necesidad que une, que trasciende. Todo esto hay que comprenderlo, sentirlo en carne propia, preguntarse un poco y por casa cómo andamos, a ver si cómo funciona eso en nosotros. Pero ya estos principios fundamentales, básicos, pueden llevarnos a generar una cierta prudencia o empezar a generar una cierta prudencia en nuestros vínculos,
sabiendo de que el otro siempre va a preservar su intimidad. El otro siempre va a mantenerse en un estado defensivo cuando se quiere penetrar su intimidad. Ese es su secreto, como nosotros tenemos el nuestro, cada uno de nosotros. Ahí es donde empiezan a aparecer virtudes que provienen de nuestro propio ser interior. El respeto hacia el otro es fundamental para encontrar ese punto medio en todo conflicto que define esa línea, esa frontera que define dónde termina el derecho de uno y comienza el derecho del otro. Ese respeto es fundamental, fundamental para que pueda comenzarse esa obra fundamental de tratar de hacernos de a poco mejores personas. No grandes cosas. Mejorar como personas es la meta, y a esto no se le pone medidas porque eso ya sería ambición personal. Y esto se trata de ir superándonos en la medida que despertamos a esa condición que nos mantiene horizontales, sin trascendencia, sin maduración.